El fantasma errante. Estaba recordando algo que me platicó mi señor padre, que en paz descanse. Me platicó que el abuelo, que el papá del papá de mi abuelo pues fue revolucionario, Ok. y los padres de mi abuelita, de la mamá de mi papá, que en paz descanse también, y de mi abuelo, que también en paz descanse, también fueron revolucionarios. Creo que el papá del papá de mi abuela fue huertista, y creo que el papá del papá de mi abuelo fue carrancista. Órale. A todo esto, no sé si se acuerdan que yo les conté que mi abuelo vivía en Oaxaca. Allí vivía en una hacienda. No les platiqué dónde vivía, pero él vivía en una hacienda. Y el papá del papá de mi abuelo, pues era como quien, digamos, uno de los capataces, uno de los manos derechas del hacendado. Ujú. Al igual que mi abuela, el papá de su papá también era capataz de otro hacendado, pero de diferentes haciendas. Cabe mencionar que pues obviamente en aquel entonces, cuando creo pues que caen los huertistas, ¿verdad? Sí. Mi abuela, pues al ser su familia huertista, mi abuela se convierte en servidumbre, se convierte en sirvientes, en servidumbre de la hacienda donde vivía mi abuelo, donde vivían los abuelos, los papás de mis abuelos. Se convierte en sirvienta ella, ¿verdad? Ujú. Este, Cuando ellos también, pues, cuando caen los carrancistas también, que salen huyendo de Oaxaca, ya mi abuelo ya vivía con mi abuela, los papás de mi papá. Les platico esto porque me dice mi abuelo, perdón, me comenta mi papá que pues cuando él estaba joven pues no iba casi a la escuela, ¿va? Se dedicaba más a sembrar con su papá, a cuidar la milpa, a sembrar. Si acaso iba 1 o 2 meses a la escuela y luego se dedicaba a sembrar con mi abuelo, ¿va? A Sí. sembrar con mi abuelo, a cosechar, a sembrar, a lidiar, todo lo que se tiene que hacer en una parcela, ¿va? De hecho, mi abuelo era el hijo más chico, el hijo hombre más chico, ¿va? Porque en realidad ellos fueron 3 hombres y 3 mujeres, pero él era el más chico, y obviamente pues el más chico, el más querido por la mamá, ¿verdad? Dice mi papá que en el terreno donde ellos vivían, en el rancho que ellos tenían, en Ciudad Amante, dice mi papá que una vez en un vendaval, ¿verdad? En un vendaval, en una lluvia, en un aguacero, pero es que caen, pero bonito, dice, bonitos de esas lluvias que dice mi papá, que bueno, mi papá en sus palabras decía, esas hermosas lluvias, hijo, que cuando las oyes que caen, pues sabes que va a haber buena cosecha, ¿va? Porque Dios está bendiciendo la tierra preparando la tierra para la cosecha, ¿va? Va a Sí. bendecirnos con una buena cosecha. Dice que se les soltó una yegua y salió corriendo rumbo a la parcela, y le dijo mi abuelo a mi papá. Mi papá les comento, mi papá pues más o menos como me contaba, yo digo que por esa época tendría algunos 12 o 13 años. Dice mi papá que le dijo a mi abuelo que saliera por la yegua, ¿vale? Le dijo, Juanito, córrele, córrele, se desató la yegua, córrele, se espantó y se desató, salió corriendo. Dice mi papá que cuando fue a encontrar a la yegua estaba parada junto a un árbol, pues a una cortina de árboles que tenían, ¿verdad? Sí. Pero uno de ellos era un árbol muy, muy grande, muy frondoso, que siempre ese árbol se sentaba debajo de ese árbol, este, los, los papás de mis abuelos se sentaban ahí a platicar, a tomar. Entonces dice mi papá que él vio algo muy brilloso, así entre la tierra, ¿va? Vio algo muy brilloso entre la tierra, dice que lo vio tirado, le llamó la atención, pero pues en aquel entonces pues no había botellas, no había nada como las cosas que tenemos ahora, ¿va?
no había algo que llamara la atención o un celular que tuviera prendido, pues en aquel entonces no había celulares, no había nada, ningún artículo de ese tipo. Dice mi papá que se acerca, pero el caballo se quedó parado, el caballo no se acercaba al árbol. Dice que él se acercó y encontró un doblón de plata. Órale. Un doblón de plata, dice que él encontró un doblón de plata. Dice, bueno, encontró un doblón de plata, dice, y al encontrar el doblón de plata, pues se regresó a la casa, se lo mostró a mi abuelo. Buscaron y escarbaron, pero no encontraron nada. Y mi abuelita le dijo a mi papá que los que ella había visto cuando era niña, que en el rancho, en la hacienda donde ellas vivían, que había muchos jarros grandes llenos de ese tipo de monedas, de ese tipo de doblones, pero que cuando salieron corriendo no pudieron llevarse los jarrones porque obviamente estaban muy pesados, eran demasiado y estaban muy pesados. Sí. Pero sin embargo, los papás de ella se habían traído unos jarrones. Bueno, esto queda así, ¿verdad? Antes de que falleciera mi señor padre, dice que un brujo muy conocido del ejido donde ellos vivían encontró casualmente esos jarrones. Encontró 6 jarrones, creo que con alrededor de más de 700,000 o 800,000 pesos en plata. La Wow. cuestión es que ese dinero no era para él, y esa persona lo sacó con hechicería. Y le comentaron a mi papá que a esa persona no lo dejaba en paz el alma de mi abuela, porque le decía que le devolviera a su hijo lo que le correspondía, o sea, a mi señor padre. Bueno, eso es lo que me contó, ¿verdad? Que era lo que mi abuelita atormentaba a esa persona y le decía que le devolviera a mi padre, o sea, que le devolviera a su hijo de él, ¿verdad? Es hijo de ella, que le decía que le devolviera a su hijo lo que le correspondía, lo que le pertenecía, lo que era su herencia. Sí. Porque mi abuelita en vida, pues ella en vida hizo prometerle a mi abuelo que le iba a dar el rancho y la parcela a mi papá. Y en realidad mi abuelo tampoco se lo dio, mi papá lo vendió, mi abuelo lo vendió, lo dividió y lo vendió en partes. Entonces, a la persona que le vendió el terreno, el rancho que supuestamente mi abuela quería para mi papá, mi abuela no dejaba en paz a las personas. Mi abuela se les aparecía y los asustaba, y la gente no vivía ahí. Llegaba la gente a intentar vivir y mi abuela los asustaba. Pues de hecho ese rancho y esa parcela, la parcela la trabajan, pero en el rancho nadie se queda porque dicen que se aparece una señora en una noria, que me imagino que es el alma de mi abuelita que quiere que mi papá sea el dueño, que quiere que mi papacito siga siendo el dueño. Entonces, pues mi papacito ya no está, ya nada más quedamos en el legado mi hermano y yo, pero pues mi hermano y yo no como que no nos animamos a reclamar las tierras porque pues ya fueron vendidas, ¿verdad? Pero según supe, le dijo el dueño, el señor que había comprado las tierras, le dijo a mi papá que si las quería se las daba, que él no quería esa tierra maldita y menos a esa persona, y menos quería tratar con ese espíritu que se aparecía en el rancho. Entonces pues me dijeron que yo fuera a reclamarlas, pero la verdad no me gustaría toparme con otra cosa y tener un trágico final. Prefiero no reclamar nada y dejarlo así como está. Sí, más vale no Bueno, arriesgarse. miren, Nachito, es mi relato, Bueno, buen relato, amigo. mi relato para ustedes. Pasen buena noche, cuídense mucho. Ándale. Dios me los bendiga. Y pues aquí estamos. Yo soy de España. Sí, señor. El tema es que cuando yo era pequeño, yo estaba estudiando fuera en una ciudad porque mi padre estaba trabajando con ganado en un pueblo en medio del monte, Sí. y entonces algunos fines de semana pues los pasaba con él. Recuerdo que la casa donde nos quedábamos, a veces, no siempre, no tenía luz. Por esa razón pues no nos quedamos, además de que yo solo podía estar a lo mejor viernes por la tarde, sábado, y el domingo me tenía que volver a ir
para poder empezar otra vez los estudios el lunes. No sé si se me entenderá bien porque estoy un poquito resfriado, pido perdón. Sí, no sin se me problema, entiende. amigo. Perfecto. La cuestión es que, pues, esas veces que nos quedábamos mi padre y yo en esa casa, para no aburrirnos, porque al no haber luz, pues no se podía ver la televisión ni nada, teníamos una radio pequeñita, de estas que van a pilas, y poníamos varios programas, y uno de ellos recuerdo yo que era de terror. Entonces digamos que yo me aficioné a estas historias, y como digamos que después me fueron pasando varias cosas, pues por motivos, ya cuando era ya mayor, yo estaba de vigilante, pues a veces me aburría mucho porque yo tenía que estar esperando a que vinieran unos camiones, esperando a que viniera la gente para firmar quién entraba y quién salía y todo esto, ¿no? Y para que no entrase nadie. Entonces en ese trayecto, pues digamos que yo escuchaba música y todo esto, y recordaba a veces pues los programas estos que escuchaba de terror, y a partir de ahí pues cuando podía los iba escuchando para que se me hiciera el trabajo más ameno y no me aburriese. Pero no es hasta... Yo recuerdo además que antes había otro locutor, no me acuerdo ahora muy bien cómo se llamaba, porque yo la mano peluda no la he escuchado, digamos, muy seguido, por el tema de que yo he estado cambiando de trabajos, y claro, pues en el de vigilante sí lo podía escuchar y todo esto, pero en otros que eran un poquito más activos, pues no puedo estar escuchándolo, ¿no? Y cuando terminaba de trabajar, pues lo dedicaba para descansar, para salir con los amigos y todo esto. Pero lo he vuelto a retomar hace poco, y así pues he puesto también mis historias, y quería contar algo que nunca le he contado a nadie. Por cierto, me gusta mucho el programa, está muy bien. Gracias. O sea, hacéis un gran trabajo, un trabajo respetable. Si llevan antena, creo que son 30 años, si no me equivoco. Sí, rumbo incluso a los 30. más, pero no estoy muy seguro. Es por algo, o sea, un programa no lleva tanto tiempo en antena si no fuese bueno, si no gustase. Gracias, amigo, sí. Con esto creo que se dice todo. Y bueno, voy a empezar con la historia, porque esta es una historia, es que yo no sé cómo denominarla. La voy a decir extraña. Juzguen ustedes mismos. Como yo siempre he dicho, quien quiera creer que crea, quien no quiera creer está en todo su derecho. Yo simplemente lo escucho, pero sí que me gustaría si alguien supiera sobre el tema que voy a hablar, o quisiera aportar algo que pudiera esclarecer, pues se le agradecería de corazón. A ver, antes de empezar la historia, quiero poner en contexto que yo he hecho, ¿cómo se llama? Lo de los sueños lúcidos. Y a veces tenían pues mayor o menor éxito, pero lo dejé porque tuve una parálisis del sueño, creo que se llama, y digo, mira, lo dejo de lado porque me dio mucho miedo. Bueno, con esto quiero dejarlo, ¿vale? Para que ustedes entiendan a lo que me refiero. Yo soñaba desde pequeño con una chica. Y esta chica era como que sentíamos algo o éramos novios, ¿vale? Porque estábamos siempre en plan romántico y todo esto. Y la chica siempre, antes de despertar, pasaban varias cosas, que siempre estábamos en plan románticos, hacíamos cosas de novios, y nos perseguían muchas personas, y cuando, digamos, el sueño iba a llegar a su fin, siempre me decía, por favor, no te vayas. Y yo me despertaba súper triste, me despertaba llorando, recuerdo que me despertaba llorando, me sentía muy angustiado, una angustia que me tardaba 3 o 4 días,
Y recordaba el sueño, ¿vale? Con esto, por eso he explicado antes lo del sueño lúcido, muy diferente a lo que es un sueño lúcido. Es que no sé cómo expresar el sueño, no era normal. Y esto me ha pasado durante años. O sea, no he soñado siempre seguido, a veces pasaban meses o incluso años, pero me ha pasado durante mucho tiempo. Perdón. Y aquí mucha gente seguramente dirá, bueno, eso es a lo mejor un sueño muy significativo, que te haya marcado mucho, y por eso te pasa eso. Vale. Pero ahora van a entender el por qué digo que es muy extraño. Yo, estando con mis amigos, yéndonos a una fiesta que se llama la Fiesta de la Primavera, que se hace en un feriado, que para que ustedes me entiendan, pues es un sitio como si fuera un solar cementado, donde pues cuando llegan las ferias, pues ponen las casetas y todo eso. En ese tiempo, en la Fiesta de la Primavera, pues no había casetas ni nada. Era más bien pues para poner música, que recuerdo que estaba lleno de gente, y en un sitio ponían un tipo de música y en otro sitio ponían otro, y estuve ahí con mis amigos y pues lo pasamos muy bien. También quiero dejar claro que yo ni bebo, ni fumo, ni tomo estupefacientes ni nada de eso. Ok. Esto lo quiero dejar bien claro por lo que viene a continuación. Cuando digamos que nos aburrimos de estar allí, pues nos fuimos a otro sitio, nos fuimos a un disco bar, y yo recuerdo que mis amigos estaban a su bola y yo estaba solo en la barra del bar, que me acuerdo que pedí un refresco y estaba pensando en mis cosas. Y de repente se me pone a mi lado una chica que yo no le di importancia al principio, pero al verla era exactamente la misma chica con la que he estado soñando. Sí, así como lo digo. Y yo me quedé blanco como la pared. O sea, no sé, es que fue súper extraño. Y de repente sentí como si la conociera de toda la... Y no la había visto nunca, era la primera vez, salvo por los sueños. Pero sentía como que la conocía de siempre, sentía como... No sé, como una sensación de... Es que no sé cómo... No se puede... ¿cómo decirlo? Es que no me salen ni las palabras. Pero sentía una calidez y una cosa súper extraña. Y claro, ustedes se preguntarán, ¿pero no hablaste con la chica, no le dijiste nada? Pues no, por varias razones. La primera porque iba con un chico, que yo no sé si era su pareja o su amigo o no. Y la segunda, pues porque qué decirla, ¿no? ¿Qué decir? Porque realmente es una extraña. O sea, y además la chica, pues tampoco se vio que me reconocieran ni que, digamos, fuera algo recíproco, de que a lo mejor hubiese soñado conmigo, lo que fuera, porque yo no sé cómo llamar eso, pero bueno, no se veía, la chica simplemente estaba hablando con su amigo y ya está. Entonces, claro, tú que le dices a una persona que no conoces de nada en ese momento, porque que va a pensar de ti si la digo, oye, que es que soña contigo, que es que no sé, o sea, va a pensar que estás para que te encierren, o yo qué sé qué pensar, o sea, es que yo me pongo en esa situación y yo pensaría mínimo eso. Y simplemente lo dejé porque tampoco, por ejemplo, la podría haber dicho, pues mira, creo que te conozco, que te he visto en algún sitio, no lo sé, o a lo mejor me pareces... Pero claro, el problema era lo que he dicho, estaba con otra persona y yo tampoco quería molestar ni que la otra persona, a lo mejor al decir eso, le sintiera mal. Pero ya digo, o sea, lo que sentí en ese momento al ver a esta chica, que por cierto he soñado después otra vez con ella, varias veces, no lo he sentido jamás, jamás por nadie. Es que era como si estuviera de alguna manera conectado con ella. No sé cómo describirlo. Y nada, a ver si ustedes saben qué es esto, porque yo sí que he escuchado algunas veces que es bueno, pero otras veces que es malo, porque son como... no me acuerdo si fue aquí en este programa o no me acuerdo dónde. Escuché algo similar sobre que hay
súcubos o demonios que, digamos, te hacen sentir este tipo de sensaciones para no sé qué propósito, pero vamos, si son demonios o seres del bajo astral, no creo que sean para muy buenos propósitos. Y nada, espero su respuesta, la respuesta también de vosotros los locutores, del maestro Sohan, a ver si me puede, digamos, asesorar o esclarecer algo, porque la verdad es que hasta el día de hoy no sé qué decir. Un saludo y hasta luego. Hasta luego, mi querido amigo, y te agradecemos mucho. Pues les quiero compartir algo que me pasó cuando estaba yo en la secundaria. A ver, ¿qué pasó? Iba yo en tercero de secundaria y acabábamos de regresar del periodo vacacional de diciembre. Entonces yo llevaba un taller que se llama Industria del Vestido. Iba en la secundaria técnica número 100 en Coacalco. Pues ya llegamos, teníamos la clase del taller y el taller era muy grande, eran 6 mesas industriales de trabajo para hacer lo que eran las plantillas y todo el trabajo que era de recortar tela y patrones. Sí. Y en la parte de atrás estaba la parte de las máquinas y había como una tercera sección en la que estaba el vestidor y el área de materiales, de reglas y todo eso. Sí. Entonces, pues estábamos en las mesas trabajando y la maestra nos dio la oportunidad de platicar una hora de cómo nos había ido en nuestras vacaciones. Sí. Entonces, pues yo esas vacaciones, el 24 de diciembre, mi mamá había llevado a unos niños Dios a misa, uno que ella vestía y otro que se lo habían encargado. Okay. Y uno de esos niños, el que le habían encargado, yo le había visto así como agua en sus ojos. Y en la parte del párpado inferior tenía así no sé, yeso, creo que las figurillas son de yeso, tenía así como húmedo. Pero no le tomé importancia, yo pensé que así estaba pintado. Sí. Y ya después mi mamá me comentó, dice, mi comadre, que el niño de Celia estaba llorando. Pero mi mamá, pues aunque sí también es peludomaníaca y escucha los relatos y respeta y todo eso, como que es también a veces un tanto escéptica porque no ha vivido cosas así, ella. Ajá. Entonces, como que no creyó, ¿no? Me lo dijo así como diciendo, ay. Y ya yo le dije, le digo, yo sí lo vi. Sí. Y me dice, ¿a poco? Le digo, sí tenía así como agüita en sus ojos. Entonces yo les estaba platicando eso a mis amiguitas, a mis compañeritas del taller de la secundaria, y eso fue el motivo para que las demás niñas también empezaran a contar cosas que habían oído en sus casas o que habían vivido y así. Entonces llega la maestra del taller y ya nos dice, no, pues que a ver, ustedes platíquenme cómo les fue, y ya le platicamos que estábamos hablando de este tipo de relatos por lo que yo había vivido ese 24 de diciembre. Sí. Y entonces ella nos platica, ella era de Guerrero, y dice, a mí también me pasó algo cuando yo era niña. Dice, estábamos en el pueblo, dice, pero pues antes no había luz. Dice, entonces se nos olvidó el petróleo, porque antes allá se alumbraban con lámparas de petróleo. Okay. Y que su mamá les pidió que fueran por el petróleo, pero tenían que ir como que al pueblo contiguo, y que pues se les hizo de noche en el camino, y que así todo oscuro que alcanzaron a escuchar que venía un caballo, y que voltearon y así como que a la esquina que se veía el caballo negro montado como por un charro que no se le veía la cara, traía el charro, el jinete se traía la cara tapada, y que nada más le brillaban los ojos así como a los perros en la oscuridad, así que se les ven como rojos. Sí. Y que ellos, iba ella con su hermanito, que sintieron mucho miedo y que lo que hicieron fue orillarse a esperar a que se fuera, y que relinchó y el caballo se fue, no fue para donde ellos iban, sino se fue, digamos, derecho, ¿no? De la esquina donde lo vieron derecho, no dio vuelta hacia donde ellos estaban. Sí.
y que al otro día en el pueblo se murió un señor que estaba justamente en la casa en esa calle por donde había pasado pues el charro negro. Entonces estábamos contando esas historias y de repente la puerta del taller, así sin haber aire ni nada, se abre así muy despacio como si alguien fuera a entrar y después se cierra. Y yo estaba en las primeras mesas porque nos sentaban pues por estaturas y yo soy bajita, entonces yo estaba en la primer mesa que estaba junto a la puerta. Y ya después de que se abre así la puerta y se cierra, una de las niñas que estaba en la mesa 6, o sea, era de las niñas altas, y estaba en la parte de atrás, como que se pone mal, así como si estuviera poseída. Se queda así como pasmada, o sea, ya no se movía, ya nada, con la mirada así hacia el frente, y tenía un escapulario de los de la Virgen del Carmen y se lo arrancó. Y entonces tenía también una medallita y sus amigas, o sea, las niñas de esa mesa comenzaron a ponerle así el escapulario y todo eso, y la niña se empezaba así como a voltear, así como a agitar la cabeza, rechazando pues ahora sí la posibilidad, ¿no?, de tener el escapulario o la medalla, creo que era de la Virgen, en sus manos. Entonces pues ya no supimos qué hacer, y yo tenía en el taller de carpintería un amigo que le ayudaba a un sacerdote que se llamaba Juanito. Ese padre hacía una oración así como la que ya han platicado algunos peludomaníacos de la imposición de manos. Okay. Todos los viernes en el salesiano de ahí de Coacalco se hacía una oración así, en la que se iba, se cantaba, se decía pues que era que para invocar al Espíritu Santo y sanar a los enfermos y todo eso. Yo llegué a ir un par de veces, una ocasión me llevó mi mamá y otra vez pues había ido en segundo de secundaria con unas amiguitas precisamente del taller. Entonces pues yo sabía que mi amigo, el de carpintería, ayudaba al padre Juanito, porque en esa oración como que mucha gente presentaba eso de manifestaciones de posesión. Entonces los agarraban y los metían como en un cuarto, y ahí se metía el padre junto con sus ayudantes pues a hacerles exorcismos, mientras en lo que era pues la oración la gente pues cantaba y se ponían así a decían ellos que eran dones, que lenguas y a chiflar y cosas así, que según eran dones que daba el Espíritu Santo. Yo sigo como teniendo así dudas al respecto de si eso realmente era así bueno o no, pero bueno, el asunto es que este compañerito de carpintería le ayudaba a ese padre a hacer los exorcismos. Entonces yo le dije a la maestra, ¿sabe qué, maestra? Aquí en carpintería está mi amigo y así está el asunto, déjeme ir por él. Y me dice, sí, ve. Y ya fui a carpintería y ya le digo, maestro, ¿me permite a Paco? Sale Paco y le digo, ¿sabes qué? Necesitamos que nos ayudes, mira, pasó esto. Y ya Paco le avisa al maestro que regresa en un momento, entra conmigo, ya le decimos quién es la niña la tenían ahí sentada así como oída, y él se acerca y le dice, en nombre de Dios te ordeno que te levantes. Y en ese momento la niña se levanta, Paco la lleva atrás a la parte de los vestidores, no sé qué estuvieron platicando, qué estuvieron haciendo, o sea, eso nadie lo vio, y ya de repente la puerta otra vez se abre así de la misma manera, así muy despacio, y se vuelve a cerrar. Y no sé, como a los 3 minutos ya sale la niña llorando, la sientan en su lugar y Paco se retira. Y ya lo único que nos comentó la maestra, parece ser que a esta niña la tienen en un círculo de fuego. Yo creo que eso es algo como de una brujería. Okay. Sí, no cabe duda. Y dice, y les voy a pedir de favor que no vuelvan aquí a tocar esos temas, dice, porque seguramente nosotras, por estar platicando de esto, llamamos a que esto sucediera. Oh, mira. Fíjate, una experiencia muy fuerte, porque ustedes pudieron checar cuando entró este ser, ¿no? Sí, vimos cuando entró y cuando salió.
Fíjate, dice aquí nuestra amiga Diana Martínez que ella conoció al padre Juanito, dice, y sí fui a la oración que tú mencionas, o sea, dice que ella menciona, creo que algunos eran reales, otros fingían, pues no lo podemos saber, pero de que había poder ahí, que no se duda, ¿no? Sí, sí, de hecho decían que el padre sabía de lo del oráculo. No sé, yo no sé muy bien qué es lo del oráculo. Ajá. Pero decían que él podía saber como qué le pasaba a las personas a través, creo que es como un método de adivinación. Correcto. Y creo que a través de eso él sabía qué les pasaba a las personas. Y ayudaba, pues decían, o sea, iba mucha gente enferma porque decían que incluso si iban sin caminar, volvían a caminar, y así era. Pues creo que iba gente así de muchos lados, era un salón muy grande donde se hacía esa oración. A mí la primera vez que me llevaron, que fue, mi mamá me llevó, yo creo que tendría 9 años, sí. Y para mí fue una experiencia demasiado impactante, creo que yo no estaba preparada para eso y salí asustadísima. Ajá. Sí, no, pues pero necesitas tener ya como que una predisposición a tener un choque de estos, es fuerte, es duro. Pero amiga, qué bueno que nos puedes dar este testimonio. Sí, pues ese es mi relato, es como de las cosas que puedo así contarles de vivencia propia, porque pues hay muchas cosas que me han contado, pero eso yo lo viví. Sí. Y sí me parece pues de las experiencias más fuertes en cuanto a lo sobrenatural que he vivido. Okay. Sí, una experiencia bastante fuerte, y además a la edad en la que la tuviste también fue impactante para esta chica. Después obviamente le hicieron caso a la maestra, no volvieron a tocar este tema. Sí, ya no volvimos a hablar de eso. Sí, nos quedó rotundamente prohibido hablar de ese tema, y la experiencia que nos contó la maestra también me pareció muy fuerte. O sea, sí estábamos así todas muy impresionadas y con miedo y contando, no, pues que mi abuelito y cosas así, y de repente así se abrió la puerta y la chica se puso mal, así como si estuviera poseída. Isa, pues nosotros te agradecemos que hayas compartido este testimonio, que ya se va a quedar aquí grabada en la emisión, y pues algunos peludomaníacos se podrían identificar, o incluso ahorita, como te comentaron, Nacho, que conocen a este sacerdote. Y entonces, sí. Isa, vemos tus comentarios, que participas, y te agradecemos que hoy hayas platicado esto. Muchas gracias, me da gusto saludarlos y espero que estén muy bien, cuídense mucho, y saludos al Miedo Team y a todos los peludomaníacos. Eso, muy bien, amiga. Excelente día, Isa. Igualmente. Que ahora nos vamos hasta El Paso, Texas, donde ya se encuentra Anabel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? También aquí esperando tu relato. ¿De qué se trata, Anabel? Bueno, para empezar, este relato sucedió hace como 4 años. Fue algo muy, muy largo, fue algo que apenas me pude deshacer de él hace como un mes. Yo andaba con esta pareja, entonces cuando comencé a andar con él, yo me empecé a fijar que la televisión en mi cuarto se prendía sola. Oye, Anabel, antes de continuar, ¿tienes altavoz o manos libres? Sí, claro. No, ahorita puesto, no. Ah, ok, porque te escucho un poquito mal, pero bueno, vamos a pedirte que si levantas un poquito la voz para escucharte todos perfecto. Claro que sí. Ahí se oye perfecto, amiga. ¿Ahí ya se escucha mejor? Sí. ¿Qué hiciste, amiga? Ah, ok. Te comentaba que cuando empecé a andar con esta persona, la televisión en mi cuarto se empezó a prender, lo cual era súper mega raro porque, para empezar, yo no tenía antes televisión en mi cuarto, tenía como meses de haberla agarrado. Entonces dije, ok, está fallando. La primera vez que voy a la casa de esta persona, yo no me fijo que los apartamentos en los que vive están enseguida de un cementerio. Yo no sabía, no me fijé, o sea, yo llegué con el GPS, jamás de los jamases me percaté al respecto. Sí. Cuando salí de su casa, pues ya era tarde, me pusimos a ver películas, se me fue la noche, y haz de cuenta que yo iba saliendo, iba pasando así, la entrada de su recámara, de su apartamento, daba justamente enfrente del cementerio. Entonces yo empecé a escuchar
a unos niños jugando. Dije, pues a lo mejor es alguien que va llegando de alguna fiesta, pues era fin de semana, ¿verdad? Sí. Y seguí caminando. Y en eso, me empiezan a hablar, ¡ey! ¡Ey! Y volteo y me percato que hay así como una barba, pero de piedra, pero chica, o sea, yo creo estaba daba menos de la cintura. Y me acerco a la reja de los apartamentos y veo que hay 3 niños asomándose. Pero estamos hablando que eran como las 2 de la mañana. Entonces yo me quedé así de ¿qué onda? O sea, ¿por qué están unos niños allá? Y seguí caminando, pero por algo me regresé y volví a verificar, y fue donde me percaté que era un cementerio. No, ahí sentí que me echaron un balde así en todo el cuerpo, sentía que mis piernas no reaccionaban, no podía caminar, y los niños estaban ahí solamente jugando, brincando, hablándome. Fue el camino más largo hasta mi carro, o sea, se me hizo larguísimo. Eso fue la primera vez que fue a ese apartamento. Ya la relación siguió, etcétera, la televisión en mi cuarto seguía prendiéndose. Un día me cansé porque se los juro que en la noche me la prendieron como unas 10 veces. Y ustedes dirán, ¿por qué no la desconectabas? Ok, sí, la llegué a desconectar, pero aún así se volvía a prender la televisión y me daba más miedo porque, o sea, decía, ok, por lo menos conectada, sé que puedo justificarlo con que es algo de la luz o algo, pero desconectada y que se prenda, pues no, o sea, me da más miedo, ¿verdad? Les digo, una vez, o sea, me ocurrió como unas 10 veces durante toda la noche que la prendían y la apagaba, la prendían, la apagaba. Entonces decidí al siguiente día tener mi celular listo para grabar en cuanto se prendiera, porque todo el mundo me juzgaba de loca. Sí. Entonces yo tenía mi celular listo. Ese día fue extra, hasta parecía que aprovecharon el hecho de que yo ya estaba lista. Se prendió primero el PlayStation. Ya ven, no sé si ustedes están familiarizados, pero se prende una lucecita primero. Sí. Entonces se prendió y vi como cuando ves que alguien pasa enfrente de la luz, que sí, o sea, que se quita y luego se pone. Sí. Y en eso quise agarrar mi celular, pero fue bien curioso porque sentí que alguien me dio un manotazo y se cayó. Pero en ese momento que mi celular cayó, hagan de cuenta que yo caí como tipo desmayada. Así lo describo yo, porque fue de que de inmediato me quedé dormida. O sea, fue así de que quise ver el celular y me dormí. Ya, me volví a despertar porque siempre me despertaba cuando se prendía la tele, como unos 2 segundos antes, y luego ya se prendía la tele. Entonces, me volví a despertar y se estaba prendiendo la tele. En eso traté de agarrar el celular y pues ya no lo alcancé a grabar. Y vi que sentí que me ardía el brazo. Entonces me revisé y traía 13 rasguños. Pero eran unos rasguños así como si fueran rasguños quemadas. No sé cómo describirlo porque era muy raro. O sea, no era en realidad un rasguño común. Entonces, agarro mi celular y intento prender la cámara y me vuelvo a quedar dormida. Les digo, como tipo quedar inconsciente, desmayada, o sea, no sé cómo escribirlo. Volvió a pasar lo mismo. Hola, Gina y Nacho. Sí. Amigo. Entonces, me vuelvo a despertar y otra vez me prenden la tele. Pero esta vez cuando me prenden la tele, veo a alguien parado enseguida de mi cama. Y yo me quedé así de que, ok, porque no se le veía la cara, simplemente era un hombre con una gabardina negra, un sombrero, se podría decir, y, o sea, no dejaba que se le viera la cara.
y me estaba hablando, pero de la manera que me estaba hablando no era así como hablar entre ustedes y yo. La manera en que me estaba hablando era como que yo lo podía escuchar en mi mente. Sí. Okay. Entonces él me dijo, quiero hacer un trato contigo. Y yo me quedé así de qué estás hablando, o sea, ¿cómo que un trato? O sea, ¿quién eres tú? O sea, ¿qué está pasando? Y pues me dijo, o sea, quiero hacer un trato contigo. Le dije, ¿de qué hablas? Y luego me dice, sí, dice, esta persona, que no voy a mencionar su nombre, dice, tiene algo en el estómago. Dice, porque alguien hizo un trato conmigo. Dice, y él ya se va a morir. Y yo así de que, claro que no, o sea, ¿de qué estás hablando? Le digo, o sea, yo jamás haría un trato contigo, porque, o sea, ya, pues, o sea, uno sabe con quién, o sea, quién era eso, o sea, ya te lo imaginabas, ¿no? Sí. Y otra vez vuelvo a quedar inconsciente. De rato me vuelvo a despertar y ya no estaba junto a mi cama, estaba junto a la ventana. Entonces, cuando lo vuelvo a ver, me vuelve a decir, es que tú tienes que hacer un trato conmigo, porque ya te dije, él se va a morir. Le volví a decir que no. Entonces él me dijo, no te preocupes, dijo, tú sola me vas a buscar. Dice, sé que me vas a volver a buscar. Y yo así de que, ok, pues en ese entonces no tenía pues nada de sentido. Entonces, 2 días, eso fue un miércoles, el viernes, mi pareja cayó en el hospital de emergencia. Ajá. Sí. Me habla por teléfono y me dice, ¿sabes qué? Estoy aquí, me están haciendo muchos estudios, cuando salgas de trabajar, pues a ver si todavía estoy aquí, vienen sin pues, me visitas. Dice, ok, sí, está bien. Eso fue en la mañana. Saliendo yo de trabajar como a las 5 o 6 de la tarde, él seguía ahí. Entonces yo fui y luego ya pues me dejaron entrar y me dijo, es que tengo algo que decirte. Yo le digo, ¿qué? Porque yo estaba así, ¿qué tienes? Que me hiciste, me duele mucho el estómago. Digo, ¿qué te dijeron? Me hiciste, me acaban de decir que tengo cáncer. Oh. Y yo, ¿qué? Digo, o sea, ¿de qué estás hablando? En ese entonces no pensé lo del trato. Ok, los días pasaron, ya nos dimos cuenta que era cáncer de etapa terminal, o sea, ya no había mucho que se pudiera hacer, y más el tipo de cáncer que él tenía, porque ya había llegado a las paredes del estómago, y ahí ya no es posible quitarlo. Entonces, pues así pasó. Cuando él iba a mi casa, hagan de cuenta que él se sentaba en un sillón que yo tenía en mi recámara, y cuando estaba ahí sentado, empezaban a llegar muchos pájaros a la ventana, pero muchos, o sea, éramos y parecía parque, siendo de que nunca había aves ahí. ¿Qué tipo de pájaros? Se estrellaban, eran palomas y cuervos. Ok. Sí. Y se estrellaban en el vidrio, o sea, unas hasta se estrellaban en el vidrio. Y una de las veces el hasta se quedó dormido en el sillón, sentado, porque pues era incómodo estar acostado, y se quedó dormido y la tele se prendió. Y la apagué y se volvió a prender. Y la apagué y se volvió a prender. Y les estoy hablando que era como la 1 de la tarde. O sea, no era ni siquiera noche. Sí. O sea, estamos hablando de actividad. Y de ahí, a partir de ahí, empezó a suceder de día, a cualquier hora sucedía lo de la tele. El caso es que pues él y yo terminamos, porque pues yo le dije lo que había pasado, lo que yo había vivido, lo que yo había visto, lo del trato, y él me echó toda la culpa a mí. Me dijo, que tú me hiciste brujería, y que esto, y que el otro. Dije, ok, piensa lo que quieras pensar, yo no estoy aquí para defenderlo. Terminamos, pero a mí eso nunca se me fue. Al contrario, o sea, a veces en el reflejo de la ventana, pues alcanzaba, la ventana reflejaba la puerta de mi recámara. Entonces a veces veía pasar a alguien, llegó al punto de que ya en la noche no me dejaban dormir, en las noches me destapaban, me despertaban. Lo de la tele ya era así como que
algo horrible, ya era súper frecuente, lo soñaba más seguido, pero ya no me decía nada. Cuando lo veía, lo soñaba o lo veía en la noche porque lo veía, ya no me decía nada, simplemente estaba ahí viéndome. Y como una semana antes de que él falleciera, esta persona, o ente, lo que sea, que me volvió a aparecer y me dijo, tú pudiste haberlo salvado. Nomás eso me dijo. Y como a la semana ya me enteré que él había fallecido. Entonces cuando él falleció, yo dije, esto va a terminar. O sea, esto ya se terminó. Claro que no. O sea, era de que, al contrario, creo que se intensificó. O sea, ya era así insoportable, ya era de que dolores de cabeza, me sentía súper cansada. Él falleció hace 2 años. Y hace 2 años fue cuando yo empecé a salir con mi esposo, con mi actual esposo. Sí. Y cuando yo me empecé a quedar en la casa de mi esposo, que todavía éramos solamente novios, era de que esa persona se me aparecía, pero como que no le gustaba que yo estuviera con alguien más. Y era de que se escuchaban ruidos, se escuchaban de esos juguetes así que les aplastas, que son como para los niños chiquitos y los animales, que los aplastas y hacen así como que un sonido. Sí, como de plástico que emiten un chillido, ¿no? Sí, eso. Haz de cuenta que de eso se escuchaban en la sala, o se escuchaba que cerraban las puertas. Te digo, esto era cuando me quedaba con mi pareja. Bueno, llegó al punto que con mi pareja aprendió a lidiar con eso. Hace como un mes fue cuando dije, ya, esto termina el día de hoy, ya estoy harta, ya no tengo por qué estar lidiando con esto, y hasta la persona se murió, o sea, esto se tiene que ir de mi vida. Conseguí ayuda. Ya había conseguido ayuda anteriormente, pero obviamente pues nada me ayudó. Y que ni se hable de abrir la Biblia o echar agua bendita, porque me decían, es que deja la Biblia abierta en el Salmo 23, creo, o algo así. Me decían, ¿qué salmo? Y yo lo hacía, decía, ok, a lo mejor esto me va a proteger, pero no. O sea, el hecho de que yo dejaba la Biblia abierta, en la noche la aventaban. Si yo intentaba hacer oración o echar agua bendita, se empezaban a caer las cosas, la tele se prendía pero a todo volumen, o sea, era más intenso. Sí. Entonces, hace un mes, que fue cuando ya decidí realmente hacerlo, y dije, ok, nadie me puede ayudar, lo voy a hacer por mi propia cuenta. Había investigado ciertas cosas y dije, lo voy a hacer. Siempre traigo una pulserita roja con un San Benito para protección. Siento que eso me ayuda un poco. La noche que yo decidí hacer lo que iba a hacer, hagan de cuenta que al amanecer, la pulsera que siempre traigo estaba a la mitad de la recámara. Me la quité, me imagino que dormida, no sé cómo. Y mi cuerpo estaba todo rasguñado y lleno de moretones. Me imagino que era ese ente tratando de pelear porque yo no me deshiciera de él. Sí. Y al contrario, o sea, para mí fue así de que no. Esto al contrario me está reafirmando que yo no puedo seguir viviendo así. Pues ya hice lo que había investigado, lo que en cierto modo me habían dicho que hiciera, de los destierros y todo. Y hasta ahorita les puedo decir que ya tengo un mes tranquila, que eso ya no está en mi casa, que eso ya se fue, pero fueron 4 años de estar lidiando con este ente. Sí, 4 además... años donde... ¿Vale? No, sí, 4 años terribles, ¿no? Sí, o sea, te digo, porque era un ente que, o sea, desde que se presentó, o sea, tú podías saber que era algo de bajo astral, o sea, y aparte que olía horrible, siempre que, o sea, yo ya sabía, era así como que yo ya sabía cuando iba a ser una noche fea,
porque empezaba a oler feo, o empezaba a ver sombras o X, y también les comento, es que yo en mis creencias o lo que ustedes quieran llamarle, traté de hacerle una limpia a mi expareja, con un huevo. Me acabé 12 huevos, que viene siendo como un cartoncito de huevos. Sí. En los 12 huevos que yo rompía, en los 12 huevos que aparecía la Santa Muerte o una cara como de un tipo de demonio. Ah, fíjate. Nunca dejó de aparecer. Y en algún momento te quiso este ser hacerte sentir culpable, ¿no? Al decirte, tú hubieras podido impedir que falleciera, esto era para atormentarte. Pues sí, y te digo, o sea, yo ya había perdido contacto con esa persona, porque se podría decir que de hecho al yo querer ayudar por lo que había pasado, por lo que había presentido, por lo que me había advertido este ente, o sea, al contrario, terminó mi relación y yo ya había perdido contacto con esta persona y y al presentarse y decirme eso fue así de que, ok, ¿por qué vienes y me dices esto ahora? O sea, ¿qué se debe? Ya hasta cuando a la semana me enteré que pues había fallecido. Fíjate, Anabel, 4 años de esta experiencia y recientemente dices que apenas tienes un mes que ya estás liberada. Sí, apenas tengo un mes donde ya no me despierto, porque era de que siempre me despertaba a las 3, 4 de la mañana, siempre veía cosas, no me iba bien pues en ningún aspecto de mi vida. En el amor, o sea, no sé cómo se logró concretar mi relación con mi esposo, pero, o sea, sí fue un poco difícil, pero siento que desde que hice el destierro, todo en mi vida ha mejorado. Y al decir que todo me refiero a todo, tanto laboral, en mi relación de pareja, en lo personal, en mí misma, me siento mejor conmigo misma, o sea. Qué bueno, nos da muchísimo gusto que por fin hayas encontrado este camino y te sientes, pues así como lo dijiste, liberada, estás viviendo ahora plenamente y es algo que pues cuando una persona lo vive contacto con estos seres del baje astral es muy fuerte, muy terrible porque cambia tu vida, ¿no? Pero en este momento agradecemos que hayas dejado aquí tu testimonio y que ahora los peludomaníacos lo conozcan por si se sienten identificados, que sí es posible y que puede ocurrir. El fantasma errante.